Menio Ibarra, buenos días. Comentaste aquí hace 2 o 3 semanas el impacto enorme que tenía asesinar a un periodista, y entre la última vez que estuviste aquí, el miércoles, y hoy, mataron a 3. Uno el jueves en Culiacán y a 2 mujeres en Cozoleacaque, Veracruz, el lunes. Sobre eso escribes hoy en Milenio, le diriges de hecho una carta al embajador Ken Salazar. Buen día, Epigmenio. Buen día, Ciro. En efecto, yo sostengo, y se lo digo al embajador. El embajador se muestra muy preocupado y pide una respuesta urgente. Y yo hablo un poco de lo que significa la relación con los Estados Unidos. Hago referencia a conversaciones que tuve con Carlos Fuentes a propósito de la necesidad que tienen los norteamericanos de la ballena blanca, de Moby Dick, y de cómo ese Moby Dick dejó de ser el comunismo soviético y pasó a ser el narcotráfico. Y le digo, señor embajador, la violencia demencial del narco no puede entenderse sin la guerra que ustedes le declararon al narco, en donde nosotros poníamos los muertos y ustedes las armas y los dólares. Y le hago una serie de preguntas, porque creo que estoy de acuerdo con él en el sentido de que hay que tomar medidas urgentes, pero como estas dos naciones están amalgamadas, nos hemos fundido, las acciones hay que tomarlas juntos. Y es hora de que los Estados Unidos actúen en su territorio contra el narco norteamericano, y es hora de que los Estados Unidos detengan el flujo de dólares. Eso no va a y de ocurrir, armas. Epigmenio. Es una vieja demanda que difícilmente va a ocurrir. Uno no puede decir que no va a ocurrir, pero difícilmente ocurrirá. ¿Por qué tendría que ocurrir? Porque es lógico, porque es razonable. ¿Para quién? Porque tienen un problema de consumo, que es un problema de salud pública y que han criminalizado de la manera más fácil y expedita. Lo han criminalizado desplazando la guerra que quieren librar a territorios fuera de sus fronteras. Allá tuvieron a otra escala, pero tuvieron sus guerras a finales de los 80s, en los 90s, en los barrios, en las ciudades. Dime, contra las pandillas mexicanas. Y entre los de la población negra. Contra las minorías. Se dieron duro. Lo que yo le digo al 80s, embajador 90s, es, ¿dónde están los policías que protegen, los policías norteamericanos que protegen al narco? No están en las cárceles. No están en las cárceles. ¿Dónde están los jueces que los liberan? No están en las cárceles. ¿Dónde están los grandes capos norteamericanos? Yo hablo de un señor Mackenzie o de un señor Stanley. Hablo de apellidos norteamericanos, de WASP, como ellos, White Anglo-Saxon Protestant. Sí. Hay negros, hay hispanos. Pero no hay blancos americanos. Y el gran negocio, como en la telefonía, el negocio del narco está en la última milla, en el que controla la distribución de droga en Los Ángeles, en el que le vende la droga al ejecutivo de Wall Street, en el que le vende la droga a la estrella de Hollywood, al político de Washington. Y ese no es un inmigrante ilegal. Y parte de esa droga, cuando menos la marihuana, pues está ahí en las tiendas. Se produce en las tiendas. O no, te la venden. Un cigarro de marihuana en Nueva York, $11. $11 un cigarro. Y la semana pasada. Y mientras tanto aquí, nosotros ponemos los muertos. Y le pregunto, señor embajador, ¿qué pasa con las armas? ¿Qué pasa con el operativo rápido y furioso? Y le hago una propuesta. Le digo, ya tienen en la cárcel a Genaro García Luna. Metan a la cárcel de una vez a los oficiales de la DEA que fueron sus cómplices, porque tuvo cómplices. ¿Qué pasa también con aquellos altos oficiales del gobierno estadounidense que le extendieron el reconocimiento y le otorgaron una legitimidad de la que de origen carecía a Felipe Calderón? También júzguenlos.
porque la violencia que hoy vivimos no se explica sin la guerra de Felipe Calderón, sin la guerra de los Estados Unidos y sin la guerra de Felipe Calderón. Que dejó el poder hace 10 años. Dejó el poder hace 10 años. Y dejó el país hecho pedazos. ¿Cómo lo va a dejar este gobierno? O peor. Este gobierno lo va a dejar peor. Como van las cosas, lo va a dejar peor, pese a los abrazos y pese a que ya no es guerra. No lo va a dejar peor. Pues ahí están las estadísticas, ahí están las imágenes. Pero te obstinas en negar una realidad. No. Los procesos sociales comienzan, hay detonantes de los procesos sociales. Yo no me obstino. Tú desatas la violencia, empoderas a los carteles, les declaras la guerra, los conviertes en una fuerza combativa y sanguinaria y tienes que enfrentar las consecuencias. 20 generaciones. Entonces vamos a la guerra de Yasser Arafat, la guerra de los 100 años. No vamos a la guerra de los 100 años. El gobierno de López Obrador y la supuesta cuarta transformación serán un pie de página. Bueno, si esto va a durar 100 años. Supuesta cuarta transformación. Sí, supuesta cuarta. Sin seguridad no habrá cuarta transformación. Sí, perdón. Sin seguridad no hay. Sin transformación no habrá paz. Bueno, eso lo veremos. Te la pongo al revés. Sin transformación no habrá paz por una razón muy sencilla. Porque la guerra no se resolverá con más guerra, jamás. Bien. Eso ya lo probamos. Bien. Tuvimos a Felipe Calderón 6 años, después tuvimos a Enrique Peña Nieto que hizo exactamente lo mismo. Y a López Obrador 4 años y no pasa nada. Esos 12 años señalaron el rumbo del país y eso no se puede corregir. Bueno, así nomás. Hay que atacar las causas de la violencia. Este gobierno será un pie de página en la historia contemporánea de México. No con lo esos creo. Argumentos. Pues, no lo creo. Creo que este gobierno será un cambio radical en la historia. Como no podemos adivinar el futuro, al menos desde lo que tú te dedicas, yo me dedico, porque no leemos la mano, no leemos la bola de cristal. Pues con ese argumento el gobierno de López Obrador será anecdótico en la historia de México. Yo no lo creo. Porque fue tan grande lo que ocurrió en los años pasados que en 6 años o en 12 si vuelven a ganar. No, porque se sembraron las bases del cambio. Eso lo veremos. Porque se atacan las causas, porque los programas sociales, porque arrebatarle a los jóvenes al narco. Porque ¿quién es el Si es que se lo están arrebatando al narco, bueno, no hay un testimonio, uno. Y ahí está Humberto Payete, que ha recorrido el país, ahí está ese señor que está ahí de azul, y te puede dar el testimonio. Él sí recorre el país. Él sí se ha metido a los poblados de Zacatecas que han sido vaciados por los grupos criminales. ¿Quién dice? Bueno, Humberto debe saber. Humberto debe saber la historia de la formación de los carteles. ¿Quién dice en los hechos que las actuales políticas le están arrebatando jóvenes a los grupos criminales? Los jóvenes construyendo futuro. No, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, entonces, ¿qué quieres? No, yo no quiero nada. Porque siempre es la misma insistencia y es lo mismo que dice el embajador. Sí. Queremos respuestas urgentes. Yo no hablo de respuestas urgentes. La gente que recorre el país sabe que la aplicación de esas medidas urgentes de mano dura nos han conducido a la situación actual. Bien. Que la guerra no es camino. La guerra nos ha llevado a lo que estamos viviendo. Yo te concedo ese punto. La pregunta es, ¿qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa con esas cientos o miles de madres que ¿Qué pasa con los periodistas asesinados? Sí. Y los periodistas asesinados. Yo entiendo, yo no discuto tu fundamento, tu planteamiento, y además, ¿qué más quisiera, Epigmenio? Que tuviera razón. Pero eso lo sabremos en 3 años, en 5, en 8, en 10 o en 15. Y repito, no nos dedicamos a leer bolas de cristal. Lo que veo y vemos hoy es un país destrozado, despedazado. Y lo que vemos hoy, que la culpa es de García Luna, o de Calderón, o de no Nixon, es culpa, o no la es responsabilidad. Culpa, eso es infantil, Ciro. La responsabilidad es lo histórica. La responsabilidad histórica es muy distinto de la culpa. En el día de hoy, la situación es terrible. A ver, vamos a hacer una pausa. Vamos. Tomamos café y le seguimos.
Son las 8:20. Hacemos una pausa. Continuamos con este tema y con más. Aquí con Epigmenio Ibarra me decían, es la 10ª semana consecutiva que estás acá. Ya llevo 10 semanas. Vamos a pausa. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. $8.24, Epigmenio. Yo quería aclarar dos cosas. ¿Por qué le escribo al embajador? Por sus declaraciones, obviamente, porque coincido con él. Porque me parece que las soluciones a problemas tan graves deben ser soluciones conjuntas. Porque me parece que es la hora de señalarle a los norteamericanos, y reconozco su nombramiento como un gesto histórico de buena voluntad. El de Ken Salazar. El de Ken Salazar. Los norteamericanos tienen un grave problema interno. La droga para los norteamericanos es garantía de paz, porque apaciguan a las pandillas, por un lado, y porque el consumo es tan grande que necesitan proveer a los adictos. Pero no atienden el problema de los adictos como un problema de salud pública, que es lo que es, por un lado. Y por el otro lado está la cuestión de sus intereses geopolíticos y de cómo mantener su hegemonía en una zona a la que la inestabilidad de la droga hace más vulnerable. Entonces, hablemos claro con los norteamericanos, que tomen medidas. Tú dices, va a ser imposible que paren. Va a ser muy difícil, imposible nunca es, pero va a ser muy difícil. Pero nos toca decirlo. ¿Nos toca a quién? A los mexicanos, al gobierno de México, a todos los periodistas, nos toca poner también la diana y decir, este problema, los muertos que hoy tenemos en México, están vinculados al gran comercio de la droga en los Estados Unidos. Tú hablabas en el corte, ¿cuánto cuesta un cigarro en Coyoacán de mota? Le preguntamos a Humberto Payet, nos decía que si sacáramos el costo por cigarro, dijo unos 20 pesos, ¿no? En una tienda formal, economía formal, en Nueva York, en zona estudiantil, en el... Con impuestos, empaque, sí, en una anuncio. tienda, como si fueras a comprar, te cuesta $11 un cigarro. Así es. Hace 2 sábados, ¿eh? Yo Y pasé la por cocaína una y que pregunté la cocaína cuesta $11. aquí y que termina costando aquí. Cocaína todavía no la venden en tiendas, no sé si... Pero toda la futuro, droga se multiplica. ¿Y qué multiplica el costo de la droga? La guerra. Es más difícil de conseguir, cuesta más dinero. Entonces, el problema es que si no abate el consumo en los Estados Unidos, si no se contiene el tráfico de armas, si no se detiene a los grandes capos norteamericanos, seguirá habiendo demanda. Y mientras haya demanda, habrá proveedores. Epigmenio, yo desde que tengo noción del tema, desde que empezaba en esto, en los años 80, en los 90, escuchaba lo mismo. El problema es el consumo en Estados Unidos, con diferentes matices, diferentes momentos. Pero nosotros producimos, ponemos a los muertos, ponemos el dolor, ponemos la sangre, y allá consumen. Cuando menos desde los años 80 y probablemente ya se decía desde los 70. Lo hemos dicho muchos años. ¿Y en qué año estamos? Y hemos dicho, 2022. y desde el día que sacó Felipe Calderón a la tropa a combatir, yo empecé a decir... A petición del gobernador Lázaro Cárdenas, petición desesperada del gobernador Lázaro Cárdenas. Y desde ese día dije, eso va a desatar un fenómeno irreversible, que va a costar sangre y generaciones. Será de larga duración, pero bueno, esperemos que no es reversible. Irreversible por esos métodos. Y lo dije entonces, y lo dije cada semana en Milenio, cada semana con una necedad, la misma necedad que hoy tengo. Hoy la muerte nosotros lo llamamos consistencia. La muerte de los periodistas me parece el escalamiento de la violencia y la utilización de una modalidad táctica distinta. Mata a un periodista, es un gran escándalo. Mata a un periodista, mátalos en cadena
y opera contra periodistas de medios locales, cuya protección es prácticamente imposible. ¡Qué tragedia! Sí. Pues en lo esencial de acuerdo.